Muy buenas noches. Para los que no me conocen, mi nombre es Nidia Pau. Soy la directora de estos conversatorios. Esta noche tenemos el honor de tener con nosotros a nuestro coronel, y digo nuestro porque es nuestro, coronel Hernán Mejía. Le damos la bienvenida. Su presentación la va a hacer el coronel Homero Rodríguez. Gracias, Nidia. Buenas noches para todos. El Señor de los Ejércitos los bendiga. Coronel Hernán Mejía Gutiérrez. A los 14 años ingresó a la Escuela Militar José María Córdoba. El 6 de noviembre de 1985 fue herido por los terroristas del M-19 cuando participaba en la operación de recuperación del Templo de la Justicia. En Fort Bragg, Carolina del Norte, recibió entrenamiento de fuerzas especiales, posicionándose como graduado distinguido del curso internacional de la especialidad, comandante de la Agrupación de Fuerzas Especiales del Ejército, ayudantía del Comando General de las Fuerzas Militares. Participó en la Operación Kenia para desalojar a las FARC que tenían rodeada Bogotá y Cundinamarca. Operación Resplandor contra Rodríguez Gache, el mexicano. Se infiltró en las FARC, lo que al apóstol le significó un montaje en su contra por parte de Juan Manuel Santos y Sergio Jaramillo. En 1999 recibió del presidente de la República la distinción de Mejor Soldado de América en la Plaza de Bolívar, comandante de unidades de contraguerrillas en el Putumayo, comandante del Batallón de Artillería de la Popa en el Cesar, fue herido en combate contra la FARC en esa jurisdicción, comandante de Brigada de Contraguerrillas. Con su unidad rescató muchos secuestrados y recuperó menores reclutados forzosamente por los grupos narcoterroristas. Asesor ante la Junta Interamericana de Defensa, adjunto a la Embajada de Colombia en Estados Unidos, especialista en guerra política y operaciones psicológicas. En el 2007 sufrió un calvario al ser privado de la libertad por parte del presidente Santos y su séquito, como represalia a sus acciones contra las FARC. Estuvo privado de la libertad en diferentes sitios en condiciones difíciles para tratar de romper su voluntad de lucha. El coronel es abogado penalista con especialización en derechos humanos, derecho internacional humanitario, maestría en derecho penal probatorio, alta gerencia y geopolítica internacional. Autor del libro Me niego a arrodillarme y actualmente candidato presidencial por el movimiento cívico-militar Primero la Patria. Bienvenido, soldado ciudadano Hernán Mejía, guardia de honor. Buenas noches para todos, queridos compatriotas, amigos colombianos. Para mí es un gran honor acudir a estas citas con esas personas distinguidas que comparten la angustia, pero también la esperanza por nuestra nación. Es, por lo tanto, un compromiso ineludible acudir ante ustedes para mostrarles lo que sienten los soldados, lo que sienten los colombianos y ese difícil momento por el cual está atravesando nuestro país, en el cual 48 millones de colombianos navegan en la incertidumbre. Son días difíciles para nuestra patria y solo la interesa, la fuerza y la voluntad y la ayuda de Dios podrán corregir el rumbo de esta historia. Siempre soñé con ser un soldado digno de estar al lado de comandantes y líderes como usted, mi coronel Rodríguez. Queridos colombianos, hoy me acompaña tristeza, satisfacción de deber cumplido, pero mucha angustia por lo que pueda ocurrir con nuestro país. Afortunada o desafortunadamente, no puedo definirlo ahorita, me ha tocado vivir momentos críticos en lugares excepcionales en la historia. Y esto que se está viviendo corresponde a esos instantes que marcan la vida de una nación. Mi recorrido por el glorioso Ejército Nacional, con el título más grande que puede ostentar ciudadano alguno, que es ser soldado, me llevó a conocer todos y cada uno de los lugares de nuestro país. No, desde el Cabo de la Vela en La Guajira hasta Leticia en la frontera Cotabatinga en el sur,
y desde el Chocó hasta Puerto Carreño. Allí desarrollamos operaciones y puedo presentarme ante ustedes hoy con esa dignidad de que soy un soldado invicto en las batallas. No me derrotaron los terroristas. Donde fui, cumplí la misión. Donde fui, los vencí. La recompensa de eso, pues fue caer en medio de esa situación política grave una vez asumió Santos ese rumbo corrompido en el 2006 como ministro y posteriormente como presidente, con un arquitecto del desastre de la patria como Sergio Jaramillo. Allí en esas fauces caí como una exigencia del secretariado de las FARC para iniciar no un proceso de paz, porque eso no fue un proceso, fue un pacto entre terroristas y traidores. Y así lo sostendré hasta mis últimos días. Pero acompaña a ello la decepción grande por la ausencia de verdaderos patriotas y líderes. Les decía yo que enfrenté al terrorismo guerrillero en todas sus modalidades, en las valles, selvas y montañas, y a fe que lo derroté. Y rescaté muchísimos colombianos. Y enfrenté el narcotráfico, y enfrenté la delincuencia común, y enfrenté las bandas criminales, enfrenté a los contrabandistas, y a todos los derroté. Qué tristeza hoy ante ustedes, queridos compatriotas, tener que decirles que peor que esos terroristas, que esos narcotraficantes, que todos esos juntos, es la clase política de nuestro país. Y la clase política en todos sus rincones. Aquí la palabra derecha se volvió vergonzante y tampoco existe. El que pida orden en su casa, el que pida buena educación para sus hijos, el que pida actuar bajo el temor de Dios, el que pida el imperio de la ley y el respeto a la autoridad, se considera de ultraderecha en Colombia. Y entonces el país temeroso, acobardado, se niega a enfrentar la situación. Ustedes más que nadie saben que si en Colombia hubiera derecha o ultraderecha, no había 10 terroristas de las FARC en el Congreso. Y si hubiera derecha o ultraderecha, no estaba un terrorista de los que tomó el Palacio de Justicia, ese grupo secuestrador, como candidato a la presidencia. Pero retrocedan ustedes y verán que todo lo ha permitido la clase política. Los soldados han hecho lo humanamente posible por salvar la nación. Pero debemos entender que las guerras las ganan los pueblos, las batallas las libran los ejércitos. Y nuestro pueblo ha sido manipulado para no ganar la guerra. Y entonces venimos enfrentando una cantidad de gobiernos que tratan de matricularse hacia un lado y al otro, enemigos entre ellos, pero enemigos también de la patria. Hoy el panorama es supremamente complicado para nuestra nación, porque aparecen entonces ya los que reconocen el desgaste total y corrupto de los partidos políticos para tener que aceptar pactos y coaliciones contra sus principios y su conciencia. Este soldado, patriota de Colombia, amigo de ustedes, no va a vender sus principios ni a negociar sus convicciones a cambio de poder político. Jamás lo haré. Sería la más grande traición a la patria. Pude ver con tristeza estos últimos días cómo se manipulan encuestas
cómo se manipulan las informaciones, cómo los medios de comunicación a través de sus dueños indican quién deben ganar sin importar qué es lo que necesita y quiere el pueblo. Hoy la clase política va hacia una dirección totalmente distinta a las necesidades de Colombia. A mí me llama poderosamente la atención que ningún candidato habla de recuperar totalmente la seguridad de Colombia al precio que sea. Y eso es la prioridad. Hablan de generar empleo, de generar educación, de recuperar el campo, de ganar más dinero, de pagar la deuda externa, un poco de mentiras que no se pueden cumplir si el país no es seguro. Alguien ahora afirmaba con mucha seguridad y mucho patriotismo en qué consiste las relaciones exteriores de Colombia. Si es que las relaciones exteriores lo que hacen es administrar el poder superlativo del Estado hacia afuera, y ese poder se llama soberanía. Y siempre nosotros, cuando estamos en nuestras casas, en nuestro conjunto, en el apartamento, sabemos cuáles son los buenos vecinos y los malos vecinos. Y a los malos vecinos no los tratamos. Y sabemos cuáles vecinos nos pueden agredir. Y sabemos cuáles le hacen daño a la comunidad. Esa es Colombia, una casa. Y sabemos que tenemos perversos vecinos, exportadores de comunismo, de terrorismo, impulsores del narcotráfico. No me explico qué hace Colombia aún con relaciones con Venezuela, con Cuba, con Nicaragua, con un poco de vecinos que no sirven sino para hacer daño. Pero es que aplicamos lo que se llama la diplomacia, es hipocresía elegante. Eso no va con la conducta y el comportamiento de un soldado. Las cosas se deben llamar por su nombre. Hace unos días, cuando se apreciaba en el panorama que primero la patria estaba cogiendo una fuerza suficiente para convertirse en un fenómeno que podía ayudar en las decisiones del país, recibí llamadas de muchos líderes de partidos proponiéndome lugares en sus listas al Senado, pero que a cambio moderara mi discurso, que no nombrara a Singapur porque Singapur era una dictadura, que no nombrara la corrupción con tanta fuerza ni que los iba a meter a la cárcel. Duré 2 días sin dormir, qué tristeza. Doña Nidia, anfitriona, mi coronel, comando, qué tristeza. Y más tristeza cuando vi el fenómeno que truncaron y mocharon y se valieron de todo para frenar el impulso de la senadora Cabal. Eso no es juego limpio. Y eso es facilitar el camino a la izquierda y a los bandidos. Y eso es que pululan en el firmamento una cantidad de delfines huérfanos de poder que quieren mantenerse allá con su pedazo de pastel de burocracia, pero que no están pensando en la patria. A mí me asombra el nivel de ridiculez que raya, inclusive peor que el de Pedro Castillo en el Perú, ver a Roy Barreras con sus medias rojas y su vestido de gamín, y un poco de candidatos manejando con su vestimenta un irrespeto a la nación y una falsa modestia. Hombre, si han sido senadores por muchos periodos y todos han sido corruptos, pero ahora aparecen como líderes de los descamisados que vienen de una familia humilde y que no tienen nada, con 4 periodos en el Senado, manejando contratos, todo. Eso es burlarse de una nación. Eso es irrespetarla. Entonces, hoy el país se debate
entre dos extremos supremamente horribles. Uno, los mismos con las mismas y esperar un cambio. ¿Cómo se les ocurre a ustedes ver al senador Robledo y a Ingrid Betancourt? Es que son la nueva renovación de la política de Colombia. Así salen, así se junto a Benedetti. Eso es ser desvergonzados con Colombia. Y aparecen otros por el otro lado, apoyados por una cantidad de líderes de barro que temen perder el poder, pero que no quieren salvar a Colombia. Y entonces, a esa competencia, a ese nivel hemos llegado hoy, donde Dios quiera, y lo digo con todo el corazón a ustedes, Dios quiera que no gane la izquierda. Porque los que se llaman de centro, porque ahora todos son centros. O sea, decir derecha es acobarda, les da miedo a todos, a todos los de todos los pelambres. Yo soy centro profundo, yo soy centro pandito, yo soy centro izquierda, yo soy centro derecha, yo soy centro medio. Cobardes. Eso no es chicha ni es limonada. Eso es ser tibio. Y el país hay que respetarlo porque este es un país católico y conservador que ama las tradiciones y el principio familiar. Aquí no puede ganar el piercing, ni la capucha, ni el pelo de colores en este país. Y estamos a puertas de caer en ese lado, de los mismos con las mismas, de los cuales jamás podremos esperar un cambio, o al otro lado, la izquierda recalcitrante que va como un piñón engranado con el globalismo a llevarnos a esa caída que promueve el Foro de Sao Paulo. Y ustedes vieron que se crea el Foro de Sao Paulo en el 90 y a partir de ahí cayeron todos los países. El cono sur se perdió y Colombia es la joya de la corona. Y permitir que esos suban a gobernar con odio, con dolor, con destrucción, tampoco se puede permitir. Esa, queridos colombianos, queridos compatriotas, es la situación de nuestro país hoy.